próximos meses. Tomamos contacto una vez más y es un placer saludarlo y recibirlo. Estoy hablando de Pablo Chayú, él es economista, dirigente empresarial. Bueno, le doy la bienvenida a Pablo nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Gracias a usted por los minutos. Por favor. Pablo, ¿cómo está leyendo esta situación actual de la economía argentina? A ver, esto, aunque suene un poco dramático, es una especie de crónica de una muerte anunciada. Sí. Esta es una crisis, extraordinaria crisis, iniciada en el gobierno de Macri. Iniciada, claro. En el gobierno de Macri, donde extraordinariamente se adoptaron políticas que hoy se quieren volver a replicar. Bueno, ha llegado esas políticas equivocadas, apertura indiscriminada, movimiento de capitales sin ninguna restricción, una política de ingresos que consolidaba los ingresos superiores, en fin, todo llegaron a una crisis sin precedente en la Argentina. Sí, sí, ahora, sí. El gobierno de Fernández no solo que no le dio respuesta a la crisis, sino que en algunos aspectos las agravó. ¿Qué hacía el gobierno de Fernández? Simplemente trataba de compensar. Tenía un problema y en vez de atacarle el problema en sus raíces, trataba a través de subsidios, emisión monetaria, eliminar algunos de los efectos más importantes de la crisis, pero nunca atacó la crisis en su profundidad. Bueno, y llegamos al punto donde, bueno, Massa se hace cargo, la verdad, de una forma extraordinaria, porque nadie quería agarrar, se hizo cargo de la economía, tomó algunas medidas que uno dice, bueno, tomó medidas, si se quiere, audaces, como el tema de la cuarta categoría, del IVA, y unas medidas que doctrinariamente estaban bien tomadas, pero tampoco apuntó a la crisis, a la solución de la crisis. Bien. Con lo cual la crisis siguió su curso y en algún momento tenía que explotar. Lamentablemente lo estamos viendo en el dólar. Esta es parte de la realidad, no es toda la realidad. ¿Qué completa esta realidad? Sí. Esta realidad es que en este momento importa tanto la situación actual como las perspectivas de lo que vaya a pasar. Las expectativas se nutren no solo de lo que está pasando ahora, sino de lo que puede pasar. Y está bien que sea así. Estamos a meses de un cambio de gobierno. Exacto. Sí, sí, es natural que uno piense qué pasa de diciembre para adelante y demás. Claro. Entonces, ahí nos encontramos con dos cosas. Este deterioro tan importante de la situación se debe a que el gobierno de Fernández no resolvió la crisis. Pero además se debe a que no hay expectativas favorables para el cambio de gobierno. No las hay. Porque supóngase lo siguiente. Pongamos que las principales fuerzas de la oposición dijeran: vamos a defender el peso y el valor del peso con todos los elementos que tengamos cuando ganemos las elecciones. ¿Usted cree que hubiera una corrida como la está sufriendo el país hoy? Al contrario de eso, ¿qué dice? Sobre todo Milei. Dice, muy bien, a mí me conviene, que siga subiendo el dólar, que siga subiendo, en una manifestación de irresponsabilidad total. Mire, yo viví la crisis del 89 como muchos argentinos, como la mayoría de los argentinos que vivían en esa época. Yo era secretario de Comercio del gobierno de Menem. No le regalo a nadie lo que pasó. Hubo muertes. Fue terrible lo que pasó con la hiperinflación de 1989. No se puede jugar con eso. Entonces, lamentablemente, esta es una situación que se está escapando de control. Milei no puede decir las cosas que está diciendo. Que siga subiendo el dólar, que va bien, saquen la plata de los bancos,
Eso es de una irresponsabilidad extraordinaria. Pero fíjese, es algo que hizo Cavallo también en el 89, cuando fue a Estados Unidos y le dijo, no le preste más dinero al gobierno radical porque se cae. Esas cosas no se hacen porque estamos jugando con la vida de los argentinos. Y mire qué casualidad, Milei dice, ¿cuál fue el mejor economista que tuvo la Argentina? Cavallo. Claro, claro. Así estamos. Sí, sí. Chayú, ya preguntarle, porque el votante de Milei o el probable votante, aquellas personas que por ahí no participaron de las PASO dicen que muchos que son, bueno, dicen no, fue un gran porcentaje y estarían participando parte de esos que no fueron ahora en las generales. Esta situación de responsabilidad del candidato, aunque no sea electo aún, pero tenga muchas chances de ganar, como es Javier Milei, esta responsabilidad le quita, digamos, le quita entusiasmo al votante o al probable votante, porque también a Milei se lo elige por esto de pasar algo nuevo, terminar con la casta, pasar a otro paradigma, si se quiere. Hasta mucha gente celebró esto del dólar. Che, vamos a ganar en dólares, che, aunque era erróneo y demás. Ahora, cuando la gente ve esto de tirarse contra la propia moneda, porque es como que eso es fuerte también, ¿puede llegar a incidir y a hacer recalcular al probable votante de Milei esto? Lo que uno puede hacer es clarificar la situación. Claro. Sí. Y clarificarla en los sectores que en principio lo votaron. Por ejemplo, hubo gente de, digamos, de ingreso fijo, changuista, gente, digamos, de empleo informal, pero también de empleo formal que lo votaron. Sí. Entonces, ¿cuál es la clarificación? La clarificación es, cuanto más alto el dólar, mejor, dice Milei. Pero, miren, si hay que pagar los salarios en dólares, ¿qué significa eso? Una persona que gana 150.000 pesos, hace unos meses cobraría $1.500. Ahora va a cobrar, claro, $750. O sea, es una baja de salarios y de ingresos fijos extraordinaria la que está proponiendo Milei. Eso hay que decirlo, hay que sacar la careta. ¿Qué está proponiendo Milei? Está proponiendo una baja de salarios extraordinaria. Y por el otro lado la desocupación, ¿no? Y bueno, uno lo que puede hacer es clarificar esta situación. Y después la soberanía del voto lo tiene cada uno, claro. Cada uno que vaya a votar, ¿no? Ahora, Pablo, cuando uno escuchaba ayer por la tarde, sobre todo cuando ya veíamos un valor del dólar más de 1.000 pesos, algunos decían, y bueno, que esto realmente de una vez por todas estalle para que dé lugar a algo nuevo. ¿Allí no nace una esperanza o no? No habría de qué esperanzarse. No necesariamente, claro. No necesariamente, porque si del caos lo que surge son las políticas que llegaron al caos, estamos jodidos. En una de esas, lo que va a surgir del caos es un país definitivo que sea para 25 millones de habitantes. Pero nosotros somos 44. Claro. O sea, no necesariamente del caos, sobre todo cuando uno mira digamos, las propuestas económicas de todos. Así que estamos verdaderamente en un lío, ¿no? Pero lo que hay que llamar sí es a la responsabilidad, porque acá puede haber problemas muy graves, ¿no? Sociales, y muchas muertes y problemas incluso de gente para poder conseguir su comida. No se juega con eso, no se juega. ¿En qué medida, digo, uno puede pensar en una estabilización, digo, después del 22? Quiero pensar, digo, esto se puede aplacar, estas corridas, estos golpes de efecto discursivos, porque pareciera que hay como que esto se apresuró antes del 22, digo,
después del 22, que es la votación general, la elección general, uno puede pensar en mínimamente una estabilización, por lo menos hasta estar un poquito más, no sé si tranquilos, pero un poco con una cierta estabilidad hasta el 10 de diciembre, ¿no, Pablo? Bueno, eso requeriría que las tres fuerzas mayoritarias participantes hicieran un compromiso para evitar un caos. Claro. Pero eso no depende solo del gobierno, que tiene que tomar sus medidas, tiene que cambiar algunas políticas, sí, ya lo sabemos. También depende de lo que hagan las dos fuerzas de oposición. Tendría que haber acá un acuerdo superior que contemple los intereses generales para lograr que esto calme, ¿no? Sí, algo superador, ¿no? Algo que realmente sea más, que sea responsable, que llame a la cordura, digamos. Así es. Pablo, por último, preguntarle, ¿no? Muchas veces dijimos, porque bueno, estábamos por ahí en otra situación, ahora no lo pregunto tan alegremente, pero quizá si uno tendría un economista enfrente o a personas como usted, preguntarles, bueno, ¿qué nos aconsejaría? Digo, uno se tiene que apresurar a invertir, a deshacerse del peso, a ahorrar. ¿Cómo se administra una economía en el hoy, en estas horas? ¿Qué aconsejaría? Y es muy, muy complicado. Este valor del dólar es absurdo, pero puede seguir subiendo. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque, como decía alguien hace poco, lo absurdo no tiene límites. Solo si hay una cierta lógica, parece. Es un valor disparatado el del dólar, pero puede ser todavía más disparatado. Más disparatado aún, claro. Claro. Y cualquier cosa que se aconseje, claro, si uno tiene plata, ahorro, y bueno, tiene que pensar en bienes, en fin, es complicado. Lo que se requiere es un acuerdo político para terminar esta situación tan absurda. Le pregunto más que nada, ¿sabe por qué? Porque, digo, uno está con el laburante o por ahí en un negocio o con un vecino, con un pariente, y está esta cosa de, che, saca rápido, si tenés dólares, bueno, y las cajas de ahorro y los plazos fijos. Entonces, le preguntaba por esto, pero ¿noto en ustedes cierta cautela también en cuanto a esto, incluso, en cuanto a qué hacer, ¿no? Yo no aconsejaría eso, nunca. Menos en esta situación, sacar los plazos fijos, sacar las cajas de ahorro, pero eso tendría que ser una posición generalizada. Habría que llamar también a un comportamiento racional en todos nosotros. Un punto es, miren, este valor del dólar es absurdo. Claro, alguien me puede decir, sí, pero puede ser más absurdo todavía, y puede ser más absurdo todavía. Claro. Pero uno tendría que llamar, así como se llama un acuerdo político responsable, habría que llamar también a todos nosotros a conductas responsables, porque el sálvese quien pueda hace que no se salva a nadie. Sí. Pablo, ¿algo más que quiera agregar sobre esta situación? Ya nos ha dicho bastante igual. No, está bien, con eso me parece que está bien. De nuevo, insistir en la necesidad de un comportamiento razonable, un acuerdo político de las fuerzas que están compitiendo, y un acuerdo responsable también de todos nosotros, no sobre todo aquellos que tienen más. Claro. Y los que tienen más capacidad. Sí. No se prestan al juego sí. ¿No es cierto?, de retirar los plazos fijos, entrar al juego del dólar. Bueno, quizá eso sirva también para que todos se calmen, ¿no? O nos calmemos. Y hay una pata también que ayer la nombraron en una entrevista, pues ayer estuvo Massa muy tarde con un periodista, bueno, lo voy a decir como había Checopar, y también hablaban, ¿y el empresariado qué? Porque también hay una pata importante, ¿no? El empresariado también
tomando nota de esto, Pablo, y siendo responsable, ¿no? Es necesario. Son los más, digamos, hay una responsabilidad política primera. Claro. Y después la segunda responsabilidad es los que más tienen. Sí. Los empresarios, los financistas, los rentistas. Ahí empiezan las responsabilidades, ¿no? Bueno, un comportamiento responsable en estos dos círculos puede ayudar a que todos nos calmemos. Sí, sí. Bueno, la situación de guerra también nos tiene un poco sensibilizados, ¿no? De la guerra afuera, digo, está que yo creo que eso contribuye también a un sentir un poco así como, ¿no? Una cierta... Catastrófico. Sí, como un clima apocalíptico, ¿no? Así es. Pero bueno, esas son cuestiones por ahí muy subjetivas que uno dice, ¿y pueden incidir en la economía? Sí, porque inciden, ¿no? Los estados de ánimo, las percepciones. Pero bueno, usted justamente está dando algunas sugerencias como para justamente hacer todo lo contrario, ¿no? No entrar en desesperación y más bien tratar de apelar a la racionalidad. Sería lo más conveniente. Sí. Bueno, Pablo, siempre es un placer hablar con usted y gracias por atendernos por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, chau. Un abrazo, chao. Bueno, ahí estábamos, hablando con el economista, dirigente empresarial, él también, escritor, dirigente político, también tiene un compromiso político.